الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-A'raf: y aquellos que creyeron y llevaron a cabo las acciones rectas, y luego hace como una frase subordinada, como un inciso: la nukallifu nafsan illa wusaha, y no obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad, o no cargamos a nadie sino en la medida de su capacidad. Esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales, y quitaremos lo que pueda haber en sus pechos de rencor, quitaremos el rencor, el resentimiento que puedan haber acumulado en sus pechos. Por debajo de ellos correrán los ríos y dirán: Alhamdulillah, que nos ha guiado a esto, y no nos habríamos guiado de no haber sido porque Allah nos guió. En verdad que los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad, trajeron la verdad, y se les llamará, se les dirá: ese es vuestro jardín que habéis heredado por lo que habéis hecho. Entonces, lo primero que encontramos en esta aleya, Allah habla a aquellos que han creído, que han llevado a cabo las acciones rectas, y luego Allah, para dar a entender, para matizar lo de llevar a cabo las acciones rectas, dice: la nukallifu nafsan illa wusaha, y no cargamos a nadie sino en la medida de su capacidad. Es decir, aquellos que han creído y han llevado a cabo aquello que han podido en cuanto a acciones rectas, esos son los compañeros del jardín, esos son la gente del jardín. Y luego Allah dice algo muy importante que ocurrirá en el jardín: que Allah quitará lo que haya en el rencor, el resentimiento, el odio que pueda haber en nuestros pechos. Tenemos que ser conscientes de que, excepto aquellos que se vuelven a Allah continuamente, aquellos que se renuevan, aquellos que se purifican, aquellos que se miran a sí mismos, aquellos que están dispuestos a renovarse y a empezar una y otra vez, excepto esos, mucha gente, incluidos muchos de los creyentes y de los musulmanes, se pasan la vida albergando en sus corazones viejos rencores, viejos resentimientos. Y una de las imágenes del jardín es que eso desaparece. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, quitaremos lo que pueda haber en sus corazones de resentimiento. Y entonces dirá, reconocerán: Alhamdulillah, lo que hemos dicho en las noches de Ramadán, lo que hemos dicho al final de Ramadán. Alhamdulillah que nos ha guiado a esto, porque si no nos hubiera guiado, nosotros no nos podríamos haber guiado. De manera, y luego hay un reconocimiento de lo que trajeron los mensajeros. De manera que uno de los elementos que aparecen inmediatamente
después de Ramadán, igual que apareció durante Ramadán, es el reconocer, el agradecer a Allah por habernos guiado a lo que nos ha guiado, al Islam, por habernos guiado al Islam, por habernos guiado a la Sharia, habernos guiado al Salat, al ayuno y a todas las prácticas que tienen que ver con nuestro din. Alhamdulillah alladhi hadana li hada. Alhamdulillah, la alabanza a Allah, la alabanza le pertenece a Allah por habernos guiado a esto. Y luego hay un reconocimiento de que nosotros no lo podíamos haber hecho, de no haber sido porque Allah quiso. De manera que ante esa frase de esta ley en la que Allah dice Wanudu, y se les llamará, se les proclamará, ese es vuestro jardín que habéis heredado por lo que habéis hecho. Ese es un aspecto, ese es el aspecto que podríamos llamar el aspecto de la Sharia, según el cual nosotros obtenemos el jardín por nuestras acciones. Pero no hay que olvidar la realidad de las cosas que está expresada en esta misma aleya y que también está expresada en el hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, en el que dijo: La yadkhul al-jannata ahadakum amalu. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. El hadith dice, sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de vosotros entrará en el jardín por sus acciones. Aparentemente se contradice con la aleya, pero no es sino la otra cara de la moneda, un matiz de la aleya. Ninguno de vosotros entrará, o dicho, traducido mejor, a ninguno de vosotros le harán entrar en el jardín sus acciones. Y dijeron los compañeros que estaban en torno a él en ese momento, sallallahu alaihi wasallam, ni siquiera tú, mensajero de Allah, y dijo, ni siquiera yo, a menos que Allah me cubra con su misericordia. De manera que por Sharia, por lo externo, por lo que se ve, nosotros nos hacemos acreedores del jardín por nuestras acciones. Pero la realidad es lo que dice, lo que la misma ley dice, cuando dice, y dirán, Alhamdulillah alladhi hadana li hada, Alhamdulillah que nos ha guiado a esto. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, porque no nos habríamos podido guiar a menos que Allah nos hubiera guiado. O no nos podríamos haber guiado si Allah no nos hubiera guiado. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Ciertamente que los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad. De manera que es importante y nunca está de más recordar que después de Ramadán el Jumu'ah sigue siendo obligatorio, los Salah siguen siendo fard, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Subh, y todo lo demás sigue adelante. Y si algo debería cambiar es que una vez que hemos pasado Ramadán, una vez que hemos comprobado los inmensos dones que Allah nos ha dado, nos ha regalado, ha hecho descender durante el mes de Ramadán, eso lo único que debería servir es para incrementar nuestro agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العظيم العزيز: وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dice Allah en la sura de Ibrahim:
Y cuando vuestro Señor anunció, la ley ya está en un contexto en el que está hablando de los Banu Israel y de Musa alayhi salam. En cualquier caso dice, y cuando vuestro Señor anunció, la in shakartum la azidannakum. Si sois agradecidos, os daremos aún más, os incrementaremos. Wala in kafartum, pero si sois desagradecidos, si sois ingratos, inna adabi la shadid. Ciertamente que mi castigo es duro, es intenso. Y ahí, cuando he traducido si sois ingratos, es la misma raíz. El kuf en árabe, como todos sabéis, tiene los dos aspectos. El aspecto de la incredulidad, de negarse a creer, y el aspecto de ser ingrato, desagradecer, que en el fondo es la misma cosa. Porque el que se niega a creer, el que no puede creer, es ingrato con el don que Allah le ha dado, que es el don de la existencia, que es el don que le permite reconocerlo y creer en él. En el Hikam del Sheikh Ahmed bin Ataillah, rahimahullah, dice lo siguiente: Man lam yashkur an-ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, wa man shakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Dice, radiyallahu anhu, aquel que agradece las bendiciones, los regalos de Allah, los dones de Allah, aquel que no agradece las bendiciones se expone a perderlas, a que desaparezcan. Y el que las agradece, el que agradece los dones, los regalos y las bendiciones de Allah, los habrá atado bi'iqaliha, con sus trabas. Iqal es la traba que se ponía en las patas de los camellos, de los camellos, que ahora se utiliza, ahora algunos árabes se la ponen en la cabeza. Eso tiene un sentido práctico, no es que quiera hacer ninguna broma. Es que los beduinos llevaban el iqal, se lo liaban a la cabeza porque era el sitio más cómodo para llevarlo, y luego cuando se bajaban del camello, ataban las patas del camello con ese iqal, que traducimos como traba. Entonces repito, aquel que no agradece las bendiciones se expone a perderlas, mientras que el que las agradece las habrá atado con sus trabas, bi'iqaliha. Ciertamente que el agradecimiento ata lo que tenemos, asegura lo que ya tenemos y sirve para conseguir, para pescar lo que no tenemos, para obtener lo que no tenemos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en medio de una aleya, dice: Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Es decir, ciertamente que Allah no cambia lo que hay en una gente, lo que una gente tiene, hasta que ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Lo cual significa, en primera instancia, que Allah subhanahu wa ta'ala no cambia las bendiciones que le ha dado a una gente, que ha derramado sobre la gente, hasta que ellos no cambian algo en sí mismos relativo al agradecimiento. Es decir, hasta que ellos dejan de agradecerlas, y entonces Allah lo cambia, se las quita, se las lleva, se las da a otros. Se las da a otros. Tenemos que ser conscientes de que Allah no nos necesita. Allah nos ha creado en un acto de absoluta generosidad, de absoluta misericordia, pero no nos necesita. Ya ayuhan nas, declara Allah en el Corán, la ley de sobra conocida. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh gente, vosotros sois los que necesitáis de Allah, mientras que Allah es el rico digno de alabanza. Allah no nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él en cada instante, si fuéramos conscientes de ello, en cada aliento, en cada respiración. Entonces, cambiar lo que hay en nosotros, o sea, que cambiemos el agradecimiento por lo que no es agradecimiento, implica que nos ocupemos en actos de desobediencia a Allah, entre otras cosas. Y así dijo alguien de conocimiento:
el Imam Junayd, concretamente. El agradecimiento es no desobedecer a Allah con los dones que te ha dado. El agradecimiento es no desobedecer a Allah con los dones que te ha dado. Y los miembros de nuestro cuerpo son dones de Allah, son bendiciones de Allah. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestro olfato, nuestras manos, nuestros oídos, todo eso son, nuestros pies, nuestras manos son dones de Allah. Entonces, el agradecimiento es no desobedecer a Allah con esos dones que Allah te ha dado para otra cosa que no es desobedecerlo, sino todo lo contrario, obedecerlo y adorarlo. Y hay un agradecimiento de la lengua que está expresado en la aleya del Corán de la Surah Ad-Duha, cuando Allah dice وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Y en cuanto a la bendición de tu Señor, habla de ello. Entonces, hay un nivel que es el agradecimiento con la lengua, que es hablar de las bendiciones de Allah. Y lo mínimo de eso es decir Alhamdulillah, Alhamdulillah wa shukurillah. Ante cualquier cosa, cualquier situación, decir Alhamdulillah wa shukurillah. La alabanza pertenece a Allah y las gracias a Allah. Luego hay un nivel, y estos niveles no es que vayan unos detrás de otros, están juntos, que es agradecer a Allah con los miembros del cuerpo, es decir, a través de la obediencia a Allah. Y eso está expresado en la siguiente aleya del Corán. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدْ شُكْرًا. Allah dice, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, actuad, oh familia de Daud, shukran, por agradecimiento. Y luego añade Allah, y son pocos aquellos de mis siervos que son agradecidos, dice Allah. Son pocos aquellos de mis siervos que son agradecidos. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, y cuando sallallahu alaihi wasallam adoraba, se levantaba en la noche a adorar a su Señor, hasta que sus nobles pies se entumecían, y le dijeron, en concreto fue Aisha, que ahora estoy compartido con ella, la que le dijo, oh mensajero de Allah, te cargas a ti mismo con todo esto, a pesar de que Allah te ha perdonado lo que pudieras haber cometido antes y lo que pudieras cometer en el futuro. Y sallallahu alaihi wasallam dijo la frase que todos conocemos, afala akun abdan shakura, ¿acaso no he de ser un siervo agradecido? Y luego está, en última instancia, y a la vez que todo esto, el agradecimiento con el corazón. El agradecimiento con el corazón no es ni más ni menos que reconocer en todo lo bueno que nos pasa que procede de Allah. Y eso está ejemplificado, está mencionado, está dicho en la ley del Corán, en la que Allah dice وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Cualquier bendición que haya con vosotros, que tengáis, procede de Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إننا نسألك أن تبارك على المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وأن تغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك خصوصا على أهل غزة وفلسطين. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم أنزل عليهم فضلك. اللهم تقبل منهم صالح أعمالهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بالمنافقين وأعدائهم. اللهم أنصرهم عليهم. اللهم أنصرهم على أعدائهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos los musulmanes donde quiera que se encuentren. Muy especialmente bendice a la gente de Palestina.
Haz descender sobre ellos tu misericordia y tu favor. Acepta sus buenas acciones y ocúpate de sus enemigos. Oh Allah, dales auxilio y dales victoria sobre sus opresores, sobre sus enemigos. Oh Allah, porque ciertamente que son injustos, ciertamente que están atrayendo tu ira y tu cólera. Oh Allah, bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Oh Allah, acepta el ayuno que hemos pasado del mes de Ramadán. Acéptalo de todos aquellos que han ayunado con sinceridad, oh Señor de los mundos. Oh Allah, bendice esta ciudad, manténla a salvo de todo mal. Bendice todos los lugares de ella en los que eres adorado. Y bendice muy especialmente esta mezquita. Bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice a todos aquellos que se ocupan de que esté en perfectas condiciones para que eso pueda suceder. Oh Allah, bendice al Emir Sidi Ibrahim. Bendícelo especialmente en su empeño por recaudar, por recoger y repartir el zakat tal y como tú lo has ordenado en tu libro. Oh Allah, bendícenos a todos y a cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestra descendencia. Pasa por alto nuestros errores. Perdona nuestras faltas. Cura a nuestros enfermos. A todos ellos. Dales una recuperación rápida y total. Y ten misericordia de aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Oh Allah, concédenos un buen sello final para nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'idhukum la'allakum tadhakkarun.